Este es el canto de una ballena jorobada. Y un grupo de científicos ha logrado un hito al mantener una conversación con uno de estos mamíferos marinos a partir del estudio de sus cantos y con el uso de la inteligencia artificial. Esto podría ser el primer paso hacia la comunicación con inteligencias no humanas. Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? After they had a 20-minute conversation with a humpback whale. ¿Deberíamos hablar con ellos? ¿Para qué nos va a servir? Quédate para averiguar cómo con la inteligencia artificial sería posible la comunicación con ballenas e incluso con otros animales. Además, no te pierdas a nuestro invitado especial, Shots de Ciencia. Buenas, ¿cómo está? Bienvenido a Shots de Ciencia. En diciembre del 2023, frente a la costa del suroeste de Alaska, un equipo multidisciplinario, liderado por científicos estadounidenses, utilizó un altavoz submarino para reproducir saludos de ballenas jorobadas. Sorprendentemente, una ballena llamada Twain respondió de manera conversacional. Hi. You know, next time you want to say, how are you? What's up? Any good fish? Whatever. In other words, more of a vocabulary, and so we want to develop the software for that. Este significativo evento fue llevado a cabo por un equipo de 6 investigadores, parte del SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, una organización que además de buscar inteligencia fuera de nuestro planeta, busca entender la de los seres vivos marinos, cuya misión es liderar la búsqueda de la humanidad para comprender los orígenes y la prevalencia de la vida e inteligencia en el universo. Su investigación abarca las ciencias físicas y biológicas y aprovecha el análisis de datos, el machine learning y tecnologías avanzadas de detección de señales. Durante milenios, los humanos han considerado el lenguaje como una de estas características que nos definen y diferencian como especie. Es por esto que se ha investigado poco cómo otras especies se comunican realmente. Sin embargo, con la tecnología moderna estamos empezando a entender que muchas especies poseen formas complejas de transmitir información. Pero bien, el reino animal claramente está lleno de especies que se comunican entre sí. Sin embargo, ¿están usando realmente un lenguaje? Esto es lo que los científicos intentan descifrar. Los cetáceos son uno de esos grupos animales que estudian los científicos y que podrían dar pistas a esta pregunta. Durante 50 millones de años, estos animales desarrollaron la capacidad de emitir y percibir una gran diversidad de sonidos complejos. Se piensa que diferentes grupos de ballenas poseen dialectos regionales, usan nombres individuales y se imitan entre sí. Y pensar que a principios del siglo XX, la caza implacable llevó a las ballenas casi hasta la extinción. Sin embargo, un cambio significativo en nuestra relación con estas majestuosas criaturas se produjo con la primera grabación del canto de una ballena jorobada en 1952 por Frank Watlington, un ingeniero de la Marina de Estados Unidos. Pero les contaré esta historia un poco más adelante. Entre los cetáceos, además de las ballenas jorobadas que poseen cantos complejos, los cachalotes, que por el contrario no tienen la capacidad de cantar, podrían ser un claro ejemplo de un lenguaje desarrollado no humano. Las comunidades de estos gigantes usan secuencias de clics que se repiten en patrones, lo que los científicos han llamado codas. Cuando uno piensa en ballenas, está pensando como en Dory hablando en cetáceo y hola, ¿cómo están? Pero en efecto, estos animales lo hacen a través de clics, como... Y ahí eso se escucha. Y se han dado cuenta que dentro de esos clics pues hay patrones. Como estaba escuchando, digamos, a una de las personas que hace parte del SETI, del proyecto SETI, que él decía que hay un patrón que es como 1-1-3, o sea... Y eso lo identifican precisamente analizando clics y grabaciones de sonido. Y ahí empiezan a notar que se podrían predecir. Entonces, para desentrañar los enigmáticos clics que viajan por el océano, un grupo de expertos en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural, criptógrafos, lingüistas, biólogos marinos, expertos en robótica y acústica subacuática trabajan todos juntos en otro proyecto con objetivos similares a los del Whale SETI. Se trata del SETI, con C, Cetacean Translation Initiative, una comitiva liderada por el biólogo marino David Gruber y que es conocida como el esfuerzo de comunicación entre especies más grande jamás realizado. Este ambicioso proyecto está construyendo un conjunto de datos acústicos y comportamiento a gran escala, único en su tipo, para entrenar la tecnología del SETI.
para observar la comunicación de las ballenas en contexto y traducir el lenguaje de estas. Pero ¿y si les dijera que toda esta búsqueda por entender el lenguaje de estos gentiles mamíferos comenzó no solo con la primera grabación de una ballena realizada por Frank Waddington en los años 60, sino también casi 2 décadas después con la publicación de un disco que contenía el canto de las ballenas jorobadas? ¿Me creerían? Si no fuera por este disco y su rotundo éxito, quizás jamás nos hubiéramos interesado en estos majestuosos gigantes, ni habríamos frenado la industria ballenera. Se trata del disco Songs of the Humpback Whale, un álbum publicado en 1970 y producido por Roger Payne. Este fue un éxito inesperado, vendiendo rápidamente más de 125,000 copias y alcanzando el estatus de multiplatino, convirtiéndose en la grabación de naturaleza más popular de toda la historia. El álbum fue un hito que acercó al público a la complejidad de los sonidos de las ballenas, contribuyendo a la conciencia ambiental y a las campañas de conservación marina. Pero eso no es todo. Estos cantos, junto con otros sonidos, canciones e imágenes que retratan la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra, fueron seleccionados por la NASA y por un comité presidido por Carl Sagan de la Universidad de Cornell para ser incluidos en el disco Voyager Golden Records Sonidos de la Tierra, lanzado al espacio en las sondas espaciales Voyager en 1977 con la esperanza de ser encontradas por otras civilizaciones capaces de viajar en el espacio interestelar. 3, 2, 1. We have ignition and we have liftoff. Sin duda, este gran proyecto representaba más un gesto simbólico, algo así como lanzar una botella en el océano cósmico, casi como una cápsula en el tiempo, con la esperanza de algún día ser escuchados, entendidos y descifrados como humanidad por otra especie. Ahora bien, ¿en qué consiste el proyecto SETI y cómo se usa la inteligencia artificial para hacerlo posible? Esta gran apuesta consta de 4 fases. La primera fase consiste en grabar los movimientos y sonidos, además de recolectar información contextual de una población de entre 50 y 400 cachalotes que ya ha sido estudiada en la isla Dominica. Para llevar a cabo esta tarea se utilizan diversos dispositivos, incluidos robots adaptados a los cachalotes, así como drones aéreos y acuáticos, entre otros. Pero volvamos a las codas para entender la cantidad que se podría recolectar en un año. En esta región específica, una coda típica consta aproximadamente de 1 clic por segundo. Entonces, dividiendo el número de segundos en un año por 4, ya que solo el 25% del total de clics son codas, multiplicado por el número de ballenas daría 400 millones a 4.000 millones de clics por año. Este volumen es significativo, pero no se acerca a los niveles utilizados para entrenar el modelo GPT-4, que fue entrenado con cientos de miles de millones de palabras. Sin embargo, esta cantidad de datos está en un rango comparable a los datos utilizados para entrenar versiones anteriores de modelos de lenguaje como BERT de Google y ChatGPT-2. En la fase 2, los datos crudos recolectados son procesados y preparados para análisis más profundos. Esto incluye visualización de datos, anotación y preparación para los modelos de Machine Learning. Durante la fase de procesamiento, se emplean técnicas avanzadas para convertir datos crudos en información que se puede analizar y comprender. Pero si te interesa explorar cómo la inteligencia artificial puede transformar grandes volúmenes de datos en información útil, el curso de Embeddings y bases de datos vectoriales para procesamiento del lenguaje natural de Platzi ofrece una excelente introducción. Este curso te enseñará a manejar y analizar datos de forma efectiva, una habilidad valiosa en muchos campos de la tecnología y la ciencia de datos. Luego, los equipos avanzados en Machine Learning, lingüística, procesamiento del lenguaje natural y análisis teórico del SETI entrenan computadoras para aprender y comprender la comunicación de las ballenas. Entender cómo a través de la inteligencia artificial, cómo estos sonidos que emiten se pueden identificar patrones y con esos patrones empezar a construir como secuencias de sílabas o de palabras, que es como el símil al lenguaje humano, que básicamente es como el primer punto de partida que tiene el ser humano para decir cómo se comunican otros animales. El entrenamiento de modelos avanzados de Machine Learning es un pilar fundamental en este proyecto. Si tienes curiosidad por los fundamentos detrás de estas tecnologías, te dejo esta otra recomendación: el curso de fundamentos de IA para Data y Machine Learning de Platzi. Este curso te proporciona una base sólida en inteligencia artificial y Machine Learning, explicando los principios básicos y las aplicaciones en una variedad de industrias. Luego viene la validación. Con esta información se sintetizarán las secuencias de codas para crear simulaciones de estas que los cachalotes podrían entender. Los científicos validan su comprensión a través de estudios de reproducción cuidadosamente diseñados. Una vez dominada realmente la escucha, se intentará en las pruebas de campo responder a los cachalotes con mucho cuidado.
incluso en el nivel más simplista, registrando las reacciones de estos y lo que significa para la investigación. Este es el enfoque que los investigadores del SETI están utilizando con las cuevas de los cachalotes, alimentándolas a una IA para desentrañar el misterio de su comunicación. Yo creo que también parte esencial de tema todo ético esto también, es preguntar, claro. ¿deberíamos hablar con ellos? ¿Para qué nos va a servir? ¿Quiénes van a tener las capacidades de hacerlo? Etcétera, etcétera. Y digamos, yo estoy siendo el abogado del diablo, ¿no? Es decir, esto tiene unas posibilidades enormes y cosas muy bonitas que pueden salir de ahí, pero otras igual que no tanto. Antes de decir, ya, aprendimos a hablar cachalote y cachalote nos puede ayudar a comunicar, sino también saber que tiene algunas, pues muchas limitaciones y también tenemos que ver que a lo mejor podemos, pero también deberíamos. Es una pregunta a lo mejor un poco conservadora y mucha gente dirá que eso qué importa porque la tecnología va más adelante que la ética. Pero es importante porque a mí sí se me ocurre sin mucho tiempo de pensarlo en unos usos muy horribles que se le podría dar a comunicarnos con animales y que no creo que sean que yo sea maquiavélico, sino que veo el sistema socioeconómico que nos rodea y pienso, eso podría pasar. Ahora la pregunta que se hacen los científicos es ¿qué deberían comunicar las ballenas? Y si quizás haga falta primero aprender a escucharlas y entender lo que significa ser una ballena. Pues está claro que para comunicarse con ellas, este es un paso sumamente importante. Si tuvieran la oportunidad, ¿ustedes qué les preguntarían? ¿Se imaginan el potencial de un ChatGPT para hablar con ballenas? Y yo creo que eso, digamos, es una preocupación la que usted dice de los científicos y de cómo se podría utilizar. Es una preocupación milenaria, es decir, no es nueva. Yo veo la historia griega de Prometeo trayendo el fuego y teniendo que enfrentar sus consecuencias como esa misma pulsión o esa misma inquietud de cómo nuestras creaciones nos superan. Por eso es que Frankenstein de Shelley es un hito, es el miedo humano de que las cosas que nosotros estamos produciendo sean más grandes que nosotros y terminen persiguiéndonos. Yo siento que sí me parece pues muy interesante, igual poder llegar a encontrar alternativas y herramientas y hablar con un cachalote y responder preguntas de esa dimensión, como que me parece absurdo. El mundo está hecho de conexiones y quiero contarles cómo se dieron las cosas para traerles este tema. Por allá en el 2022 tomé estas fotografías en el Golfo de Tribuga. Estas son ballenas jorobadas que viajan cada año más de 8.500 kilómetros desde la Antártida hasta las aguas del Pacífico colombiano para dar a luz y criar a esos ballenatos. Este salto que ven acá marcó una experiencia personal que trascendió hacia una búsqueda por saber más acerca de estos mamíferos, y aquí les viene otro dato interesante, y es que estos mamíferos han sido evaluados por el Fondo Monetario Internacional en más de $2 millones por el aporte que hacen en la captura de carbono a partir del precio del mercado actual del dióxido de carbono. Cuéntame en los comentarios si te gustaría más contenido relacionado con ciencia, naturaleza y tecnología, o si quieres que profundicemos en alguno de los temas del video.